Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar platicando sobre la figura del hijo. Ya en las semanas pasadas hemos visto algunos temas sobre la dignidad de la persona, sobre la creencia en el Padre, pero ya nos toca la figura del hijo. Es muy importante darnos cuenta que la figura del hijo es vital para el cristiano, ya que el hijo es el que nos da la apertura a descubrir al Padre y nos da una manera práctica de entender nuestra fe. Nos enseña algunas actitudes, algunas formas de vivir, algunos milagros sensibles que nos hacen descubrir a Dios de manera más clara. Dentro de todo esto, vamos a estar viendo diferentes etapas, las características que la Iglesia ha defendido sobre la creencia en el Hijo, la vida pública de Cristo, algunas señales, signos que Él nos ha mostrado en relación con su Padre, y pues tampoco vamos a poder abarcar por la sesión, por el tiempo, no vamos a poder abarcar todos los puntos del Hijo, sino que lo vamos a dividir en 2 sesiones. Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo y si les parece vamos a comenzar con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir, nos permites descubrir poco a poco cuáles son las realidades que creemos. Te pedimos que vayamos creciendo en nuestra fe, que cada día nos vayamos haciendo más congruentes como cristianos y que nos acompañes día a día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué creemos del Hijo? ¿Va? Vamos a iniciar con esto. ¿Cuáles son aquellas realidades que tú conoces de Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú has descubierto? ¿En dónde las has visto? ¿Cuáles son aquellas manifestaciones que están en la Sagrada Escritura que a ti te han llamado la atención de Jesús? Te invito a que pienses en alguna cita bíblica que para ti sea muy importante, en donde Jesús tenga el protagonismo, por decirlo así, y que haya manifestado algo importante en tu vida como cristiano. Yo pienso en la cita bíblica en donde Jesús, después de una actividad apostólica de predicación, le invita a sus apóstoles que se vayan a lo largo del agua, en la barca, y pues después de un tiempo él se acerca a ellos caminando sobre el agua. Esta es una cita bíblica muy importante, muy interesante, ya que ahí Jesús está manifestando ante los apóstoles como un verdadero Dios. Se está manifestando a ellos y no solamente se les presenta como algo externo, sino que les permite con la figura de Pedro acercarse a él y vivir esa experiencia que él está teniendo de caminar sobre el agua, dándoles una enseñanza y haciéndolos partícipes de esta vida divina, de esta relación importante con Dios. Cada uno de nosotros estoy seguro de que tienen alguna cita bíblica que les ha marcado, que les ha dejado algo importante. Entonces es importante que cada una de las citas, de aquellos momentos de Jesús que tú conoces, los internalices, los reflexiones, y cuando te toque dar alguna sesión de catequesis, pues los hagas presentes. No necesariamente que cada vez que des una catequesis lo repitas, sino que vayas investigando, descubriendo aquellos rasgos de Jesús, y esos rasgos de Jesús los intentes poner en el corazón de cada una de las personas a las que tú tienes a tu cargo, a las que tienes alguna reflexión con ellos, y puedas ir descubriendo cuáles son aquellas imágenes del Hijo, aquellas imágenes de Jesús que nos hacen encontrarnos, enamorarnos de Él y querer seguirlo como verdaderos discípulos suyos. Entonces, creo en el Hijo. Hay una cosa importante aquí que es la buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo. Todo comienza porque la decisión de Dios es regalarnos a Jesús de manera física, que a pesar de él ser Dios, él logra entrar a nuestra realidad
no solamente como un Dios que se asienta en el mundo humano, sino que verdaderamente toma la condición del hombre perfecto, del hombre que es capaz de relacionarse con Dios, de relacionarse con sus hermanos, de relacionarse con el mundo. Esta buena nueva que es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo es importante para todo el cristiano, porque nos da el pie, nos da la primera pauta de una posible relación con Dios. Aquí es importante, como vemos en el texto, la transmisión de la fe cristiana, que es ante todo el anuncio de que Jesucristo va a conducir, para conducir a la fe en Él. Es decir, que Jesús como tal es un vínculo, es un vehículo. Él nos permite dar este camino como seres humanos, como cristianos, para poder ir descubriendo al Padre. Y desde el principio los primeros discípulos ardieron en deseo de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La experiencia de los apóstoles de haber conocido a Jesús es la que faculta, es la que permite que ellos puedan tener esta sensación, como nos menciona el texto, de ardor de anunciar a Cristo. E incluso ya Jesús estando pues después de la crucifixión con el Padre, ellos comienzan la labor de la iglesia a través de la experiencia que ellos han tenido de Jesús para con las demás personas, para formar iglesia. Nosotros tenemos esa misma misión. Cuando nosotros conocemos a Jesús, vamos descubriendo diferentes realidades y debe no hacer que nosotros nos sintamos bien en nuestra relación con Jesús simplemente, sino que tenemos que llevarnos hacia la acción, tiene que llevarnos hacia el movimiento de querer compartir con las demás personas aquello que ya tenemos. El tesoro que estaba escondido, lo descubres y sales a predicarlo y a compartir a los demás. Tenemos la cita bíblica de la mujer que pierde un denario, entonces mueve toda su casa para encontrar aquel tesoro que está perdido y cuando lo encuentra es una gran fiesta, porque ese denario es para eso, para hacer una gran fiesta. Nosotros conoceremos a Jesús para poder darlo a las demás personas, para que las demás personas logren compartir aquello que ya tenemos. ¿Quién es Cristo? Cristo como tal es el centro de la catequesis. Ninguna catequesis debería estar aislada de la persona de Cristo. Siempre las actitudes, el mensaje, la persona, cada una de las cosas que Jesús nos enseñó en la tierra es la que debe ser el centro de la catequesis. ¿Qué es lo más importante de Jesús? ¿Qué es lo más vital en la persona de Cristo? Lo más vital en la persona de Cristo es su deseo de poder llevar al hombre hacia Dios. Y como eso es lo central en Cristo, nosotros debemos imitar eso que hace característica a la persona de Cristo, el poder llevar a los hombres hacia Dios. Y siempre, como ya les he mencionado antes, la catequesis debe estar centrada en la persona de Cristo. Debe estar centrada siempre en las actitudes que Jesús nos va enseñando. El catecismo de la Iglesia Católica nos va enseñando que Cristo como tal es aquel motor, aquella cabeza que mueve a la Iglesia. Y Él es el centro de toda nuestra enseñanza, porque Él es en sí el amor, Él es en sí la palabra que debemos dar. ¿Qué conocimientos de Cristo? Como decía la abuelita, el que busca encuentra. Pues vamos a hacer algo, vamos a buscar a Cristo. Tenemos que hacerlo ya. San Pablo tenía una forma de predicar o de enseñar muy característica. La manera de enseñar de San Pablo era urgente, es decir, ya tenemos que encontrar a Cristo. Nos urge descubrir su realidad, nos urge descubrir al Señor. ¿Quién es ese Cristo al que tenemos que conocer? ¿Y dónde lo puedo conocer? Hay muchos medios para conocer a Cristo. Tú te podrías meter a internet y buscar las cosas sobre Cristo y en internet te va a salir una infinidad de situaciones. Vas a encontrar hasta situaciones de iglesias cristianas, vas a encontrar situaciones de cultura, de la misma iglesia católica, pero hay un instrumento, una herramienta que es vital para conocer a Cristo, que es la Sagrada Escritura.
Tú tienes que tener muy claro que la Sagrada Escritura es el mensaje, el Evangelio como tal, es el mensaje de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, de las palabras que tuvo, de las acciones que realizó. Entonces, una correcta reflexión de la Sagrada Escritura es lo que nos va a permitir encontrar a Cristo de una manera adecuada. Otro medio es conocer a personas que ya tienen un conocimiento de Cristo maduro, sacerdotes, catequistas, algunas personas que vivan su fe de una manera activa y coherente. Esas personas, cuando tú tienes un diálogo sobre Cristo, te van alimentando y edifican tu conocimiento de Cristo. Cuando alguien te acerca a Cristo, tanto está cumpliendo su misión como está haciéndote a ti cumplir su misión. No te estoy diciendo que todo el día te la pases hablando de Cristo y aburras a las personas de, ya, me tiene harto de solo estar hablando y hablando de Cristo, sino que con tu propia vida vas a poder transparentar aquellas actitudes que te enseñó Cristo a través de las Sagradas Escrituras o que te enseñó Cristo a través de las actitudes de un sacerdote, religiosa, persona, hermano, compañero, papá, mamá, que viven en coherencia con la misión que Cristo da. ¿Qué es importante como tal? Conocer a Cristo. No quedarnos en un estado estable, o no más bien estable, en un estado inmóvil de querer recibir todo de Cristo de manera inmediata, sino que tenemos que salir al encuentro, tenemos que buscar a Cristo para procurar encontrarlo. Como decía la abuelita, el que busca, encuentra. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador. Aquí es algo muy importante. Dentro de lo que el catecismo nos quiere marcar o nos está enseñando, es la palabra tal cual de Jesucristo, como la misión que tiene encomendada a través de su nombre de Dios salva. Es decir, que la misión propia de la persona de Jesús es provocar en el corazón del hombre la situación de que Dios está salvando. ¿Y cómo lo manifiesta de manera concreta? A través de su sacrificio en la cruz, a través de su esfuerzo diario por llevar a esos 12 apóstoles hacia un estado de encuentro con Dios, de llevar a ese pueblo de Israel que lo seguía, le pedía sus milagros, hacia la salvación. Y no solo una salvación lineal, es decir, una salvación sobre la enfermedad, sino una salvación del alma. No solo una salvación del pecado, sino una salvación que nos permite entrar en una dinámica de relación con Dios. A una salvación que va de ver a Dios hacia arriba hasta ver a Dios cara a cara para poder encontrarnos. Jesús con su persona lo que hace es permitirnos entablar esta relación, permitirnos establecer este camino que nos lleva al Padre. Es su misión y por eso su nombre lo tiene en el centro. Dios nos salva. ¿Y cómo nos va a salvar Dios? Con nuestro esfuerzo diario, con nuestro encuentro diario, con una comunicación correcta y concreta con Él. Cristo, que también se menciona a Jesús como Cristo, como el Cristo, viene de la traducción griega en término hebreo Mesías, que quiere decir el ungido. Pasa a ser un nombre propio, el propio nombre de Jesús, porque Él cumple perfectamente la misión divina de esta palabra, que esta palabra significa. Es el Mesías, aquel que llega a romper aquella atadura que el hombre tiene en su relación con Dios. El hombre estaba perdido, la situación del pecado lo tenía ahogado en su propia situación negativa. Pero Jesús viene a ampliar este criterio para podernos mostrar al Padre en su propia vida. Y no solo mostrarnos al Padre, sino hacernos partícipes, es decir, haciendo que esos apóstoles no solo lo sigan de manera cotidiana y estable, sino que también ellos en algún momento salgan a predicar, a liberar demonios, salgan a hacer que las demás personas
No sigan al apóstol, sino sigan al Padre, que encuentren al Padre y puedan descubrirlo en cada una de sus realidades. Jesucristo es el Hijo único de Dios. Los evangelios nos narran en dos momentos solemnes, el bautismo, la transfiguración, que la voz del Padre lo designa como el Hijo amado. Tenemos aquí claramente cómo en la Sagrada Escritura se nos va marcando la divinidad del Hijo, la divinidad de Jesucristo. Jesucristo, de manera concreta, como nos lo narra en el Evangelio, se nos presenta como el Hijo amado de Dios. Y no solo esto, les vuelvo a repetir y soy reiterativo en eso, nos habla de una participación de esa filiación, de una participación de ser hijos de Dios a través del Hijo. Como nos sucedió con Adán y Eva, que por generación nos toca la situación del pecado, a través de Jesús nos toca la participación de ser hijos únicos de Dios. Y no es que lo hayamos, se haya perdido a la hora de tener la situación del pecado, sino que nuestra misma situación de pecado había bloqueado esta capacidad de sabernos dignos y saber que somos hijos de Dios. Jesús viene a romper ese velo que el pecado marca y nos da la posibilidad de encontrar ese camino. La situación del pecado sigue existiendo. Nosotros tenemos que esforzarnos. No es una chamba solamente de Dios, no es un trabajo solamente de Dios. Es un trabajo que nosotros tenemos que ir caminando día a día para encontrar nuestra posibilidad de volvernos a encontrar con Dios. Tenemos que descubrir la voz del Padre diciendo que nosotros somos hijos amados, que nosotros somos capaces de descubrir a Dios y poder manifestarlo a las demás personas, y saber que tenemos la capacidad y la dignidad de ser sus hijos. Jesús, otra manera en la que se va expresando de él, es que es el Señor. Mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús con este título: Señor, ayúdame, que mi siervo está enfermo. Señor, danos de comer. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan algo de él, un socorro, una curación, que su alma se pueda abrir al misterio y al amor de Dios. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en el Señor y Maestro. Esto es muy importante. Aquí estamos agregando al título de Señor el título de Maestro, porque Jesús lo que viene a hacer pedagógicamente desde la encarnación, pedagógicamente Él enseña. Él tiene un camino pedagógico, un camino pausado, paulatino, en el que el hombre va descubriendo. Jesús no llega con todo su poder y toda su manifestación a la sociedad judía y dice: yo soy Dios, estos son mis ángeles, este es mi trono, sino que dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestros criterios humanos, dentro de nuestro propio lenguaje humano y capacidad, Dios se va manifestando y nos va enseñando el verdadero camino. Haciendo esta comparación como lo he estado haciendo en esta sesión, nosotros también tenemos la tarea de ser maestros que llevemos a los hombres hacia Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre. Aquí es un tema bastante interesante, ya que el aceptar que Dios se hizo verdaderamente hombre es algo que para nosotros ya se ve asentado y claro aparentemente. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido diferentes detractores. Y esos detractores pues han intentado mostrar de manera racional, lógica, clara, que no es posible que Dios, Jesús en este caso, sea verdaderamente hombre. Y la Iglesia ha reflexionado a lo largo de concilios para declarar las verdades que hoy creemos y están asentadas en la profesión de fe. Pero vamos poco a poco. ¿Por qué el Verbo de Dios se hizo hombre? Se hizo carne? ¿Para qué Dios se hace hombre? ¿Era necesario? Y la respuesta es que no era necesario, sino que lo hace por amor. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera.
teníamos una situación en la que no podíamos ver a Dios. Y aún así, sin la situación del pecado, no teníamos la suficiente fuerza para poder estar en un encuentro total con Dios, y la manifestación se iba a tener que dar. El Hijo del Hombre nos iba a tener que enseñar al Padre de cualquier modo. Pero ante nuestra naturaleza enferma, Jesús viene a mostrarnos al Padre, a devolvernos aquellos que ya teníamos por impronta de la creación. Luego tenemos la encarnación. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Puedes conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Nosotros creemos y profesamos en nuestra fe que verdaderamente Jesús se hizo hombre, se encarnó, asumió la naturaleza humana. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La Iglesia ha tenido que defender, como les mencionaba hace rato, y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que lo falseaban. Tenemos acá algunas ideas sobre el docetismo gnóstico, la herejía nestoriana, los monofisistas. No hay más que una sola hipóstasis, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Aquí solo los estoy mencionando en un pequeño párrafo. Toda la reflexión sobre el docetismo gnóstico, la herejía nestoriana, los monofisistas, las diferentes verdades de fe que se fueron cuestionando a lo largo de la historia, en los concilios y en las reflexiones del concilio están asentadas. Si tú lees el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales de estos temas, puedes ir descubriendo pequeños rasgos que los concilios fueron asentando. Fueron asentando verdades, no solamente porque al Papa, porque a los obispos, porque a los cardenales se les ocurrió, sino que se hace una reflexión con detractores, con personas que son de fe, con personas de estudio, con científicos, y estas reflexiones van resultando en una verdad concreta, que es la que creemos ahorita. Jesús es verdadero Dios, se hizo carne, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y cada una de las verdades que creemos se van asentando en diferentes concilios. Es interesante que tú, como reflexión, como investigación, vayas descubriendo en documentos de la Iglesia, en los documentos de los concilios, cuáles son esas reflexiones que se fueron teniendo para llegar al concepto de que Jesús se hizo verdaderamente carne, de que Jesús es Dios y hombre, de que en Dios existe la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo, y conviven en armonía en una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Esa reflexión tan sencilla tiene todo un trasfondo de reflexión, de análisis, de estudio. Nuestra fe es muy rica. ¿Qué nos falta? Nos falta estudiar, nos falta reflexionar, nos falta profundizar. Nos falta profundizar en diferentes verdades racionales, espirituales, que nos van a alimentar. El alma y el conocimiento humano de Cristo. Si ya tenemos por entendido nosotros como cristianos que Jesús se hace verdaderamente hombre, entonces preguntarnos, ¿el alma y el conocimiento de Cristo era humano? ¿O como era Dios también, era solo divino? Aquí la reflexión nos habla de que esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotado de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía a las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Es muy importante esto. No podemos asumir, como en algunas películas que pasan en la Semana Santa, de que un pequeño niño Jesús ya conocía toda la situación de la cruz y todos los parámetros que como adulto fue descubriendo. Ya tenía todo conocimiento de las realidades, sino que él, dentro de la renuncia que hace, dentro de la asumir la condición humana,
también asume la situación del conocimiento y la situación del alma, de un alma que tiende hacia Dios, y Él, como Dios y como hombre, va poniendo las condiciones a su nivel y a su grado para ir descubriendo al Padre. Que Él, dentro de su raciocinio natural, va descubriendo sus realidades, va equivocándose, va cometiendo buenas situaciones, y esas situaciones lo van llevando a Dios. ¿Qué es lo que sucedía en el hombre Jesús? Que la situación de pecado no existía en él, ¿va? Entonces, todo lo que hacía Jesús lo hacía en la lógica del bien y la lógica del amor. A nosotros que nos toca tomar esa actitud de Jesús. Tomar esa actitud de Jesús de no hacer las cosas en la lógica de querer ganar por sobre mi hermano, querer ganar por sobre las demás personas, sino buscar tener una coherencia entre lo que voy conociendo, las relaciones que voy teniendo y la manera en la que me voy relacionando en la principal relación, que es con Dios. En Jesús tenemos también la voluntad y el corazón. La voluntad de Jesús es interesante porque, al igual que nuestra voluntad, se tiene que alinear a la voluntad del Padre y se tiene que crecer en la voluntad. La voluntad es como un músculo que se va desarrollando. Por eso, como les mencioné en clases pasadas, si no estoy mal, la vivencia de la cuaresma, de la renuncia a la carne y algunas cosas que nos pueden gustar, va haciendo crecer nuestra voluntad. La voluntad de Cristo se iba fortaleciendo y creciendo cuando Él se retiraba a hacer oración, cuando Él hacía algún sacrificio, cuando Él entregaba su propia vida por las demás personas. Y la voluntad de Cristo se va haciendo más similar a la voluntad que Dios tiene de su misión. El corazón de Cristo, pues, es el corazón de Dios. ¿Qué tenemos nosotros similar? Nosotros tenemos también en nuestra naturaleza el corazón de Dios, porque Él nos crea. Y al crearnos nos dota, nos da la capacidad de tener amor en nuestra vida, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de relacionarnos. Que nos toca a nosotros ver la voluntad de Cristo, ver el corazón de Cristo y querer que nuestro corazón y con nuestra voluntad sean como la de Él. Porque teniendo un corazón y una voluntad como la de Cristo, llegaremos al Padre. Eso es vital y nos lo enseña la misma fe, la misma iglesia. Los misterios de la vida de Cristo. Para todos nosotros es claro, es lógico entender que Jesús, al estar acá en la tierra, pues intenta hacer cosas congruentes con su misión e inclusive va descubriendo su misión, cuál es el camino que Dios le va marcando para que Él comparta con las demás personas. Toda la vida de Cristo es misterio. No es misterio en cuanto que se oculte, sino es misterio en cuanto que se va revelando paulatinamente. Los rasgos comunes en los misterios de Jesús. ¿Cuáles son esos rasgos comunes en los misterios de Jesús? Los rasgos comunes en la misión de Jesús, y uno de los rasgos principales, es que en cada una de las acciones que tiene, en el centro está el Padre. El otro es que en el centro está también el amor. Esas acciones de Jesús deben ser importantes para nosotros como cristianos porque son vehículos de imitación, vehículos de seguimiento. Piensa en un Jesús que encuentra a una persona enferma y lo primero que hace no es sanarle su enfermedad, sino decirle: yo te perdono tus pecados. Y luego le dice: bueno, sana, vete en paz. Entonces es muy importante descubrir que el lenguaje del amor, que tener al Padre en el centro, son los rasgos importantes de los misterios de la vida de Cristo. Él hace las cosas por amor, por un objetivo muy claro, que es salvarnos, por un objetivo muy claro, que es hacer que nosotros podamos ver al Padre en cada una de las cosas que tenemos a nuestra alrededor. Nuestra comunión con los misterios de Cristo, cómo nosotros comulgamos o tenemos una comunión con los misterios de Cristo. Nuestra vida debe ser trasluz de la vida de Cristo.
un trasluz de poder manifestar cada una de las acciones que él tenía. Cada una de sus acciones de Jesús eran preparativas. Y nuestra vida tiene que ser preparativa. Acá hay algo muy, muy importante que San Pablo menciona en sus cartas. San Pablo nos menciona que el cielo es justicia, gracia y gozo en el Señor. Porque la vida que estamos viviendo es un preparativo del curso que será el cielo. No como un lugar, sino como un estado de relación con Dios. Y si tú siembras en tu caminar diario vida, si tú siembras en tu caminar diario bien, cuando llegues a la consecuencia que estabas preparando, va a ser bien, va a ser vida, va a ser cielo, unión con Dios. El misterio de la natividad de Jesús, como cada una de las cosas que fueron ocurriéndole a la joven María, fueron siendo misteriosas, interesantes, y fueron prefigurando una misión en Cristo. Y cómo esa misión luego se fue manifestando. Ya pasamos a la parte de la infancia de Jesús, cuando Jesús nace y lo llevan a presentar al templo y se manifiestan una Sara y le dice que este es el verdadero Hijo de Dios, la salvación de Israel. Cuando Jesús va al templo y se pierde y lo encuentran con los maestros de la ley, hablándoles, como un niño podría preguntarle, pero con el amor que tiene de Dios en su vida. Un amor de Dios que no solo es particular en Cristo, sino que está en ti y en cada uno de nosotros. Los misterios de la vida pública de Jesús, cada una de las acciones, realidades, palabras que él fue manifestando en sus predicaciones, en la multiplicación de los panes y de los peces. Cada una de estas acciones que Jesús fue haciendo no tenía otro objetivo más que el hombre pudiese descubrir al Padre. Y que descubriendo al Padre pueda encontrar su mayor felicidad y el mayor amor. En resumen, el misterio de la vida de Cristo es el Padre y el amor. Y hacer que el Padre y el amor llegue al corazón de cada una de las personas. Jesús prepara el camino hacia el Padre. La misión de Cristo es unir, hacer que el hombre descubra su verdadera naturaleza, renuncie a la situación del pecado que el mismo hombre provocó y pueda entablar este amor eterno con Dios. Con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy, ya que los demás puntos pues, nos pueden abundar mucho y lo vamos a abarcar en la próxima sesión. Espero haya sido de su agrado, no haya sido tan aburrido y podamos seguir compartiendo nuestra fe. En esta sesión no les dejé tarea, solamente voy a subir en el foro de discusión algún comentario y pues los que puedan y sepan hacerlo puedan ir comentando en el foro sus reflexiones sobre estas situaciones que hemos platicado el día de hoy. Pues les agradezco mucho su tiempo. Vamos a terminar solamente con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por este día. Te decimos que te amamos mucho, que queremos estar siempre contigo, que la persona de Jesús que tú nos has entregado a través de tu Hijo sea un ejemplo vivo para que nuestra fe vaya creciendo y vayamos siendo verdaderos testigos y misioneros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasen muy bonito día.